Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Hermoso, que sea un hermoso inicio de año para todos ustedes, para todos mis hermanos, mis amigos del Facebook. Como le dijo Juan Agallo, es mi deseo para cada uno, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estamos acá nuevamente en su espacio Tiempo de Reforma. Y quería hacer primero la acotación de que nadie duda, hermanos, de la intención, del corazón, del motivo del corazón de las personas que nos precedieron en la enseñanza, de grandes hombres de Dios. Muchas de sus enseñanzas por lo menos sirvieron para que nosotros llegáramos hasta donde estamos, pero lamentablemente, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, pues el estudio de la palabra, el ministerio de maestro como tal, no de personas que lean la Biblia, que conozcan la Biblia del Génesis al Apocalipsis, sino que la estudien, fue cercenado y fue limitado mucho tiempo en las congregaciones, hasta el punto que, como lo dijimos antes, pues cualquier persona con cierta autoridad o con cierto conocimiento de algunos textos bíblicos era la persona encargada de dar las enseñanzas, pero que lamentablemente pues en muchas situaciones pues estaban equivocados con el verdadero estudio de la teología, no con teologías condicionadas o apañadas a denominaciones o a concilios, sino la verdadera teología exegética, sistemática, bíblica. Pues han salido a la luz pues muchísimos errores doctrinales, y es por eso tal vez que dentro de las congregaciones ha habido, digamos, cierta apatía y decepción en algunos hermanos que de repente, se preguntan, bueno, pero ¿por qué si yo tengo fe, pongo mi fe en algo y por qué no se da, por qué no se cumple, por qué no? Es que Dios no puede pasar por encima de su palabra, hermano. Dios no puede quebrantar principios bíblicos establecidos. Todos los principios del sistema están hechos por Dios, tanto las leyes científicas, las leyes higiénicas, leyes sanitarias, son principios que nosotros debemos cumplir. Entonces, así mismo sucede con la palabra, pues la palabra tiene principios que Dios no puede pasar por encima de ellos, aunque Él quiera. Y lamentablemente, hermano, bueno, esto es así. Dios no va a pasar por encima de su palabra, por más fe que usted tenga en algo. Por eso es que en gran parte de esto el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y hoy yo quiero dar un estudio, una pequeña entrega. No creo que me dé chance de hacer Mateo 25, ese queda pendiente, pero vamos a interpretar correctamente Mateo 24 a la luz de la exégesis y el estudio bíblico, teológico, donde, hermano, verdaderamente han habido unos errores tremendos, garrafales y doctrinales que lamentablemente, hermano, llamándonos sana doctrina, pues lamentablemente pues se han caído en errores, incluso hacer películas, de hecho a veces se canta y se adora incluso en falsas doctrinas, y esto lo vamos a ver más adelante. Se ha relacionado, y por esto también es clave que muchas escuelas o muchas denominaciones o muchas pseudodoctrinas afirmen. Hay tantas escuelas escatológicas, ¿no? Escatología es tratado o estudio de lo último, de los tiempos finales. Hay posiciones que hablan del arrebatamiento antes de la tribulación, hay posiciones que hablan que es en medio, hay posiciones que hablan que es después, incluso personas que están diciendo que ya no hay arrebatamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los textos que se tomaron
para hablar sobre esto, pues son errados, están equivocados, están totalmente tergiversados, no tienen que ver nada. El apóstol Pablo, en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulos 4 y 5, habla de los dos eventos, del arrebatamiento y de la venida del Señor, para la instalación del milenio, de su reino. Porque esto ha sido parte del error, ¿no? Que se ha confundido cuando se habla de la segunda venida del Señor, se ha confundido con el arrebatamiento de la iglesia. Y resulta que son dos hechos totalmente diferentes. Y de esto vamos a hablar. El arrebatamiento es una doctrina nueva testamentaria del nuevo pacto. Le fue revelada al apóstol Pablo. En ninguna parte del Antiguo Testamento, hermanos, se habla del arrebatamiento de la iglesia. Todos los eventos proféticos que se hablan en el Antiguo Pacto sobre la venida del Señor es para el milenio, es para cumplir su reino, el pacto davídico, que es aquel que dice que de la línea de David se levantará alguien en el trono para cumplir el pacto davídico, el pacto mesiánico, el pacto davídico, que es la venida que todo ojo le verá, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Mesías, el Señor. Y de hecho hay que hablar las cosas como son, con propiedad para que la gente entienda. En ninguna parte del Antiguo Testamento tampoco se hace referencia a la iglesia. La iglesia es una doctrina del nuevo pacto y el misterio de la iglesia le es revelado al apóstol Pedro, y de esto vamos a hablar. Cuando Jesús dice en su palabra, que está reflejado creo que es en el Evangelio de Juan o de Mateo, cuando dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el texto en el original dice mi sinagoga, o sea, mi séquito. Cuando usted lee el libro de los Hechos capítulo 10, capítulo 11, el apóstol Pedro, Dios tiene que darle por el Espíritu una visión del lienzo de los animales a Pedro. Y Pedro le dice, y Dios le dice, come, y le dice, no, yo no como inmundo, nada inmundo he comido. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado con mi sangre 3 veces. ¿Por qué? Simple y llanamente porque en la cultura, para los judíos, los gentiles eran perros. Eran considerados como animales, hermano, incluso los llamaban perros. Y Dios tiene que ponerle esta visión a Pedro y por el Espíritu decirle, no te niegues en venir con estos 3 hombres. Cuando Cornelio, el centurión de la compañía de la centuria llamada italiana, tiene la visión, envía a Pedro, capítulo 10 de los Hechos, y Pedro, en vez de ir con alegría del corazón, Pedro le dice, Dios, porque el Señor sabe cuán abominable para mí es es para un judío estar entre los gentiles. El término abominable significa ganas de vomitar. O sea que prácticamente Pedro le da el evangelio por obligación. Pero porque comprendió la visión de que Dios no hace excepción de personas, sino que se goza en todas las naciones. Y de hecho, usted lee el capítulo número 11 de los Hechos, los judíos nada más creían que la salvación era para ellos, hermano. Y resulta que para Dios hay 3 tipos de pueblos, los judíos, los gentiles y la iglesia, que es la unión de ambos pueblos, la rotura de esa pared intermedia, de separación, donde de 2 pueblos hace uno solo. Por eso es que dice el apóstol, en el Señor no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni escriba ni excita, nada de eso. ¿Entiende? Pero de hecho, lea el capítulo 11 de los Hechos, los discípulos mandan a llamar a Pedro, y Pedro les tiene que echar todo el cuento completo otra vez, y en el versículo 18 del capítulo 11 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles les he dado el arrepentimiento para vida. Había mucho judaísmo, hermano, en los discípulos, por eso Dios levantó a Pablo, porque Pablo no era judío como la gente dice, Pablo era romano. Pablo era judío por genealogía, porque su padre y su madre eran judíos, la tribu de Benjamín, pero Pablo era un ciudadano romano, nacido en Tarso, capital de Cilicia, ciudad romana. Por eso Pablo le dice al centurión, porque Pablo también era abogado, conocedor de las leyes, le dice al centurión, o es lícito azotar a un ciudadano romano.
Y el gobernador Félix inquiría, oye, ¿cuánto le costaría a esta nacionalidad? A mí me costó por dinero, gran precio, le dijo. Y Pablo le dijo, no, yo la tengo por nacimiento. Porque Pablo nació en Tarso, capital de Cilicia. Y Pablo le dice a Ananías, instrumento escogido mío es este para llevar. Y fue para eso, para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 24, conocido por algunos teólogos como el pequeño Apocalipsis o el discurso de los olivos, comienza diciendo así. Vamos a leer los 3 primeros versículos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Por qué? Porque los edificios del templo era la muestra de mayor orgullo de los judíos, era la obra más magnánima, no solamente religiosa, sino histórica que ellos tenían. Y dice el versículo 2, respondiendo él, ¿quién? Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego, cuando usted lee el versículo 3, lo que pasa es que como usted los lee, están ahí cerca, usted muchas veces se relaciona, pero dice, y estando él, ¿quién? Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos quedaron locos, porque esa era la mayor muestra de orgullo y de honor que tenían los judíos, ¿no? Su templo, la hermosura de ese templo tan hermoso. Y que venga el Señor a decirle, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ellos lo relacionan inmediatamente con el fin de los tiempos. Señores, pero sobre el templo, el Señor estaba haciendo lo que se denomina una ley de doble referencia. ¿Por qué? Porque también se habla de la abominación desoladora, ¿verdad? Y resulta que la abominación desoladora, en el año 197 a.C., Antíoco Epífanes colocó una efigie romana en el templo para que, y por los judíos era llamado abominación desoladora. Pero esta ley es una ley de doble referencia porque también hace alegóricamente una referencia a lo que simbolizará el anticristo en ese entonces. Entonces, pero el Señor estaba haciendo referencia a lo que iba a suceder 40 años después. No estaba haciendo referencia al final de los tiempos. Lo que pasa es que los discípulos lo relacionan con esto y le preguntan. ¿Quiénes le preguntan? Juan, Santiago, Jacobo y Andrés. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque usted cuando estudia los evangelios, usted tiene que estudiar los pasajes paralelos. Usted tiene que estudiar Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. Y en Marcos 13 tenemos los 4 discípulos que se le acercaron al Señor. Ellos querían saber la fecha exacta. Pero oiga, todo lo que ellos conocían como judíos era en referencia a las profecías por Zacarías, por Malaquías, por Joel, por Sofonía, referente a los últimos días y a la venida del Señor, pero a la venida del Señor por el reino. Lo que pasa es que el lenguaje que se utiliza tiende a confundir, unos tomados, otros dejados, donde está el cuerpo muerto, y esto lo vamos a explicar. Esto lo vamos a explicar correctamente. Entonces, yo quiero adelantarme un poquito. Vamos a ir al versículo 27 del capítulo 24, donde dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la venida por el milenio, porque la venida por el arrebatamiento nadie lo verá, solamente su iglesia. Dice el apóstol Pablo, y esto es otra cosa que debemos decir. Señores, bíblicamente no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. De las señales que está hablando acá es de las señales
de la tribulación y la gran tribulación. Por ende, como estas señales se han acrecentado, estamos mucho más cerca del arrebatamiento, pero no hay señales para el arrebatamiento. El apóstol Pablo dijo en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo. ¿Qué señales puede tener usted para un parpadeo? Ninguna, hermano. Tanto es así que el apóstol Pablo se hace referencia entre los vivos al momento del arrebatamiento cuando dice: nosotros, los que estemos aún en vida, seremos arrebatados. Entonces, Pablo, usted no se puede hablar de señales para el arrebatamiento. Es inminente en cualquier momento. Abrir y cerrar de ojos. Las señales que se están hablando acá, los principios de dolores y todas estas señales son para la tribulación y la gran tribulación. Lo que pasa es que, hermanos, lamentablemente por este desconocimiento de la palabra, poco se estudia la escatología. La iglesia poco sabe de su futuro, porque lamentablemente hemos limitado el evangelio únicamente a la salvación. Pero resulta, hermano, que si el culmen, el éxtasis, el fin único del evangelio es la salvación, entonces el Señor pues fácilmente podría, del que tiene misericordia quiera tener misericordia, en el estado de la muerte permite que la persona se convierta y listo, y no tiene que bregar 30, 40 años con personas en el evangelio cayéndose a cada rato, levantándose, pidiendo perdón y dele otra vez y va de nuevo. Lamentablemente hemos limitado el evangelio únicamente a eso. Poco se conoce la escatología, qué sucede después del arrebatamiento, los 7 años que dura la tribulación acá, son los 7 años que va a durar la iglesia en el cielo. Porque entiende usted algo, el hombre no nació para ser celestial, el hombre nació para ser terrenal. Y nosotros descendemos después de esos 7 años, venimos con el Señor, con todos los santos, con los del antiguo y el nuevo pacto, con todos los santos del Señor que han partido en este momento en su presencia. Y venimos a reinar con Cristo, venimos en esa nueva Jerusalén. Pero durante esos, ¿y qué se produce allá arriba? Escatológicamente, el bema o el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y luego venimos al milenio, que es lo que se denomina la fiesta de las bodas del Cordero. Pero esto lo vamos a explicar porque esto es escatología. Entonces la iglesia poco conoce eso. La iglesia cree que nosotros vamos a vivir eternamente en el cielo. Y resulta que cuando Jesús dijo, voy pues en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. El término lugar que aplica allí lo que tiene que ver es con un término jurídico. El Señor ganó el lugar de nosotros estar a la diestra del Padre, de ser coherederos del reino, cuando sucede el proceso en la cruz, cuando desciende a las partes, cuando desciende al infierno, cuando resucita el tercer día y se presenta ante el Padre como el sumo sacerdote y da el principio a la entrada a la dispensación de la gracia. Todo ese proceso es lo que nos correspondía a nosotros estar. Por eso es que ahí se habla de lugar, pero eso lo vamos a hablar más adelante, eso es tema de otra materia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice acá? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida de los del hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y dice entonces el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero ¿qué sucede, hermano? Que se tiende a relacionar, no sé qué persona, qué líder en ese entonces, relacionó el cuerpo muerto, relacionándolo con Jesucristo, y resulta que etimológicamente, que simbólicamente y tipológicamente no tiene que ver nada. Es una contradicción totalmente hablar de Jesucristo como un cuerpo muerto cuando Él es el camino, la verdad y la vida. Como dice la palabra, suelto los dolores de la muerte porque no podía retener a aquel que tenía la vida. Entonces no podemos relacionar, hermano, el cuerpo muerto con Jesucristo. Pero entonces me imagino que relacionaron, porque como dice, allí se juntarán las águilas. Y dice, bueno, sí, lo que pasa es que el Antiguo Testamento dice, renueva mis alas como las del águila, hermano, somos águilas.
Y entonces relacionaron esto y resulta que etimológicamente el término águila que está escrito aquí es buitre, es carroñero, es samuro, pues el samuro que nosotros conocemos. Entonces lo que está hablando en el lenguaje etimológico está haciendo una simbología, una analogía del estado de putrefacción, del estado de descomposición y de muerte que van a estar las naciones en el momento que el Señor venga al milenio para establecer el juicio. Pero se relacionó con eso. No, bueno, porque usted sabe, hermanos, que ahí están las águilas en el cuerpo muerto relacionando a Jesús con un cuerpo muerto, y resulta que tipológicamente no tiene nada que ver en el lenguaje simbólico, en el lenguaje tipológico. Y ese es uno de los grandes problemas, de las grandes confusiones. Y muchas personas se preguntan, bueno, hermano, pero estos errores doctrinales y esta mala aplicación de la palabra afectan la salvación. No, no afectan la salvación, hermano, pero afectan su crecimiento, su madurez, su carácter como cristiano, que usted sepa correctamente aplicar los principios bíblicos con fundamento. Y lamentablemente, hermano, pues hemos caído en muchísimos errores doctrinales por esto mismo. Hay personas que han tenido la valentía, la hidalguía de reconocer, oye, sí, mira, nos equivocamos, señores, vamos a empezar, vamos a corregir algunas posturas. Pero hay personas, hermanos, que después de saber estas cosas, como tienen cierto rango en algunas partes y el orgullo, la soberbia es más grande, entonces lo llaman a uno hereje, falsas doctrinas, ¿me entiendes? Estos son unos herejes. Estudia la palabra, hermano, estúdiala. No la leas, estudia la Biblia, estudia la palabra, lo que la palabra quiere decir para que te des cuenta. Muchas personas lo saben, muchas personas incluso te han dicho, oye, ministro, yo sé estas cosas, pero ¿qué hacemos? Lo que hacemos no. Son mensajes oportunos, estamos en tiempo de reforma, cambia, porque algún día te presentarás ante el Señor en el bema, a dar cuenta por tu obra, a presentar tu obra. Y resulta que muchas personas, les paso este dato, muchas personas se presentarán en el bema creyendo que su obra es oro, piedra preciosa, y resulta que es hojarasca y madera, ¿sabes? Otro de los términos que lamentablemente, como no se estudia la palabra, hermano, es cuando dice el Señor, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, versículo 37. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, oiga, también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, oiga la palabra, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Y entonces resulta, hermano, que nosotros hemos relacionado esto con el arrebatamiento de la iglesia, con que el Señor se lleva a uno, o sea, como que el arrebatamiento es parcial, ¿no? Parcial, y entonces hay uno, se va al otro, queda uno, se va al otro, y resulta, incluso se han hecho hasta películas sobre esto, y resulta, hermano, que el que es tomado para juicio, porque esto tiene que ver con Isaías capítulo número 4, que lo vamos a leer del 2 al 4, y tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ir un momento a Isaías capítulo número 4, versículo 2 al 4, dice, futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Señores, Mateo 24 lo que habla es el trato del Señor con el pueblo de Israel, que oiga, todas esas personas que resistan serán salvos, tendrán justicia, tendrán vida, pero no serán iglesia. La iglesia ya habrá sido arrebatada.
La iglesia ya habrá pasado por el bema, ya se habrá desposado. Y cuando desciende esa nueva Jerusalén, dice la palabra que ven sobre cada muro 3 puertas, sobre cada puerta los nombres de las 12 tribus de Israel. Y también hay un trato que nos habla Mateo 25 con el pueblo de los gentiles en ese entonces. Pero ¿qué sucede, hermano? Que como no estudiamos la gramática y como no se estudia la exégesis de los términos, ni se hace etimología de las palabras en muchas partes, pero el Señor claramente dice, más en los días de Noé, así será un símil comparativo que establece que así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, porque usted no puede solamente basarse a lo que está en grosso modo diciendo, comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Esto es un indicativo, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque eso ha sucedido siempre. ¿Qué hacían los egipcios? ¿Qué hacían los babilónicos? ¿Qué hacían los persas? ¿Qué hacían los romanos? Orgías, bacanales. ¿Entiendes? Comilonas donde se producía todo tipo de bacanales y de vorágines de fornicación y de homosexualismo. Que ahora sucede más, claro, ciertamente, pero usted no puede comparar las cantidades de personas que hay en el mundo en estos momentos con las que había en ese entonces. Entonces ese únicamente no es el indicativo y el Señor claramente lo establece. Así como usted tiene que ir a los días de Noé. ¿Qué sucedía en Génesis capítulo número 6? El Señor había determinado un juicio, pero vio a Noé como un varón justo y lo ordena construir un arca. Durante 120 años Noé estuvo dando el mismo mensaje y la gente burlándose de él. Así que no se sienta menos, hermano, cuando usted ahorita diga, oye, vale, pero es que yo predico y no se convierte en nadie. Bueno, mire a Noé. Mire, yo quiero leer un extracto de ese capítulo 6. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y sus hijos. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos, que el término es tomado, y quedó solamente lo que con él estaban en el arca. ¿Se acuerdan de Isaías 4? Y lavó las inmundicias. Noé predicó, el arca es tipo de Cristo. Cuando se cerró el arca, por eso es que la palabra dice, el Señor dice, búscame mientras pueda ser hallado. Y vino el diluvio, los rayó, fueron todos raídos, que el término es tomado. Porque ¿qué es escogido? Escogido cuando usted elige algo, pero no necesariamente en la Biblia nos habla de escogido para bien, pero también habla de escogido para mal. ¿Por qué? Porque cuando usted, es como, hermano, vamos a poner un ejemplo. Cuando usted escoge unos granos, ¿cuáles son los que usted escoge para votar? Los que están rotos, los que están partidos, pero los está escogiendo, así como escogió los buenos. Y esto tiene un significado y un paralelismo directo con la parábola del trigo y la cizaña, que la vamos a leer un momento para que usted termine de convencerse, de darse cuenta. Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, ¿se acuerdan? Los 4 ángeles de los cuatro puntos de la tierra, porque en el arrebatamiento quien nos eleva es el Espíritu Santo, no los ángeles. Recoger primero la cizaña y atarla en manojo y quemarla, pero recoger trigo en mi granero. Luego el Señor, en el versículo 36, les dice, dice así el versículo 36, entonces, porque entre estos dos capítulos viene la explicación de la parábola de la semilla de mostaza. Y luego en el versículo 36 dice, entonces, después de estas dos parábolas, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quedaron locos. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Qué señales habla de tu venida del fin del siglo? Y los segadores son los ángeles. Entonces tomará a los ángeles de los 4 puntos del cielo. De manera, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema de fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. ¿Entienden? ¿Qué es lo que es tomado? La cizaña. ¿Para qué? Para ser echado fuego. Esto tiene que ver con juicio, hermano. Y dice el versículo 42, 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Están viendo, hermanitos? Están viendo como lamentablemente, hermano, se ha tergiversado totalmente la Escritura. Esto no es para condenar a las personas que nos precedieron en las enseñanzas en muchas partes, pero sí es un llamado a la reflexión, al estudio, a la necesidad de prepararse, de estudiar la palabra, para no seguir cometiendo estos errores, para que se vea, hermano, en verdad que hay bendiciones en la palabra. Mañana, hermano, con el favor del Señor, estaremos aclarando lo que es la parábola de las 10 vírgenes, que no tiene nada que ver con la iglesia evangélica. Es un estado en que el Señor está haciendo de alegoría estar pendiente al pueblo de Israel durante el proceso de la tribulación y la gran tribulación. Y lo que tiene que ver Mateo 25 con el juicio de los gentiles. Pero esto no tiene que ver nada con la iglesia no verá tribulación, mi hermano. Yo espero haber sido alguna bendición. Este es su espacio Tiempo de Reforma. Pronto mayores cosas, mayores temas, mayores bendiciones y nuevos lugares donde el Señor nos lleve a predicar la verdadera palabra del Señor. Sean bendecidos, mis hermanos, se les ama en el amor de Cristo, su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca, Tiempos de Reforma. Bendiciones.